Amigos, hoy vengo a platicarles de una situación que seguramente muchos tienen duda de cómo es que funciona. Vamos a hablar de lo que es una burbuja financiera justamente porque existen muchas, pero muchas dudas al respecto, no sobre el tema específico de burbuja financiera, sino lo que implica el producto que hace referencia al concepto de burbuja financiera. Uno de ellos es muy fácil de identificar, que fue en el 2008 con el tema de las crisis hipotecarias que se vivió en el mundo y que vino principalmente del lado de Estados Unidos. Entonces, acompáñame a ver esto porque seguramente es un tema que te va a encantar, va a ser un tema que vas a comprenderlo de una manera muy sencilla. Siempre la pregunta es ¿hacia dónde va el dinero cuando estamos frente a una burbuja financiera? Y la pregunta no puede estar más que sobrada, más que puesta, más que perfectamente planteada por el simple hecho de que en una burbuja financiera parece que el dinero se esfuma. ¿Y por qué es esto de que el dinero se esfuma, amigos? Bueno, primero hay que entender qué es esto de las burbujas financieras. La burbuja financiera no es otra cosa que el aumento desproporcionado, irracional, injustificado del precio en determinado activo o activos. Tal vez ustedes, si son muy asiduos en estar revisando pues las diferentes formas de invertir, estoy convencido que conocen el comportamiento de las diferentes criptomonedas. No voy a hablar en ninguna en específico, pero quiero mostrarles aquí una gráfica de una de las principales, cómo de un periodo a otro aumenta de una manera desproporcionada. Fíjense muy bien, simplemente de un par de meses, de lo que fue de febrero a lo que es octubre del 2017, quiero que vean cómo esta parte de la gráfica comienza a aumentar de una manera desproporcionada. Y después, si revisamos octubre del 2020, quiero que vean esta parte como a partir de aquí sube de una manera total y completamente irracional. Por supuesto, existen muchos debates, existe mucha polémica, existen incluso ya estudios donde algunos defienden que como tal las criptomonedas no son una burbuja financiera. Hay otros que aseguran y garantizan que es una burbuja financiera porque sigue muchos de los patrones que propiamente es la burbuja financiera. Entonces, este tema de el aumento desproporcionado, injustificado e irracional de un activo, cuando realmente no tiene una justificación, como bien su nombre lo indica, es donde nosotros podemos identificar claramente si existe o no una burbuja financiera frente a nosotros. Y tal vez tú te preguntarás, ¿qué es o de dónde provienen o por qué son tan polémicas? Bueno, antes que nada, para poder pasar a ese lado, quiero mostrarte que el tema de las burbujas financieras provienen de una idea muy innovadora. Es de aquí de donde surge toda la polémica. ¿Por qué? Porque su origen proviene de ideas tan innovadoras que emocionan, que ilusionan a los inversionistas, tanto a los que ya son muy profesionales en la materia como a aquellos que apenas van incursionando en todo el tema de lo que son las inversiones. Y un ejemplo muy claro que sin duda alguna aquí podemos estar frente a una burbuja financiera son los famosos NFTs, que son algo así como unas imágenes, como activos que se les da un valor completamente injustificado, asumiendo que son imágenes total y completamente irracionales, que muchas veces tiene una justificación muy poco sustentable y que incluso ya hay casos donde esto ha sido catalogado como fraudes. Y nuevamente, el parámetro de esto es de que siempre generan un aumento desproporcionado, irracional, en el aumento del precio como tal de este activo, de esta inversión, que no tiene una justificación real. Es importante entender que las inversiones en estos activos siempre atraen a personas que tienen un conocimiento limitado o muy básico de lo que es el mercado en donde se está moviendo esta inversión, pero que por desgracia confían mucho en las tendencias que ya se están moviendo. Nuevamente, seguramente si tú eres un inversionista,
te habrás dado cuenta que muchas de las inversiones que tú realizas tiene que ver porque está aumentando el precio de determinado activo y tú corres a comprarlo con la finalidad de que alcance su punto máximo y tú obtengas un rendimiento. Cuando ocurre esto, amigos, es porque ya la tendencia comienza a ser un poco, digamos, confusa, porque no se sabe en qué momento va a comenzar a descender si tienes un conocimiento limitado o no sabes o no conoces por qué se está moviendo de esa manera determinada inversión o determinado activo. Por eso es de que aquí es que estamos nosotros viendo cómo es la característica de una burbuja financiera. Entonces tú tendrás la última palabra si la inversión en la cual tú estás es realmente una burbuja financiera o no. Y ahora, ¿por qué son peligrosas? ¿Por qué nosotros debemos de tener cuidado en este tipo de escenarios? Por una simple y sencilla razón. Porque se identifican cuando los precios han sido inflados sin motivo y llegará un momento en que tú compres ese activo y descienda de una manera desproporcionada. Es decir, así como subió de una manera tan irracional, de esa misma manera se va a desplomar. ¿Recuerdas cómo en la gráfica de las criptomonedas estuvimos viendo algo parecido? Fíjate muy bien, en esta gráfica tenemos un descenso pues muy inquietante. Primero el que nosotros vemos en octubre del 2020 y después más o menos por ahí por fechas de lo que fue febrero y enero del 2021 descendió de una manera también muy rápida. Y después hubo una subida y después descendió otra vez. Después subió otra vez de manera estrepitosa, pero tuvo un desplome total y completamente irracional. Estos son los puntos en los cuales nosotros podríamos comenzar a realizar un análisis de lo que es esto de las burbujas financieras. Ahora, ¿por qué es importante conocerlas? Porque si nosotros miramos hacia atrás, miramos el pasado, vamos a encontrar ya grandes ejemplos de burbujas financieras que han terminado en un completo desastre, en un completo colapso. Uno de los más grandes ejemplos sin duda es la Gran Depresión, que después de la Primera Guerra Mundial, los bancos comenzaron a otorgar créditos a personas que simple y sencillamente no podían pagarlos y fueron generando crisis y burbujas financieras. Uno de los mayores ejemplos también fue a principios de los años 2000, donde la euforia por los dominios en internet, que se le llamó .com, las empresas de tecnología comenzaron a subir sus precios de manera irreal debido a los activos con los que contaban. ¿Cuáles eran estos activos? Muchos de estos activos eran los dominios propios, es decir, uno compraba un dominio y lo evaluaba en la cantidad que ellos querían, asumiendo que en algún futuro alguien los iba a comprar. Por desgracia, conforme fue pasando el tiempo, se comprobó que estos simple y sencillamente no eran rentables. De hecho, hay muchas parodias de este tipo de escenarios. Uno de ellos está en una serie que seguramente ustedes la conocen, que es de Los Simpson, donde vemos como una empresa de tecnología emitía muchas acciones, pero realmente la empresa no valía absolutamente nada. Luego tenemos que en el 2008 vino la crisis hipotecaria de los créditos. Esto es algo un poco parecido a la Gran Depresión, pero con mayor influencia. Lo que pasa es de que ya teníamos políticas mayor fortalecidas para que no afectara tanto. Incluso uno de los grandes inversionistas dijo que la Gran Depresión era un paseo en el parque frente a la crisis hipotecaria que se vivió en el 2008. ¿Qué es lo que ocurría? Que los bancos nuevamente comenzaron a otorgar créditos hipotecarios, pero estos créditos comenzaron a juntarlos con otros créditos, de tal modo que obtenían algo así como un paquete de varios créditos hipotecarios y los vendían. Una vez que estos paquetes eran vendidos, se conjuntaban con otros paquetes, comenzando a hacer una especie de paquetes de diferentes hipotecas, y así hasta llegar a un punto en que era pues un precio irreal la compra de esas hipotecas. El problema era de que muchos de estos créditos hipotecarios, al darse de nueva cuenta de una manera desproporcionada, mucha gente ya no podía pagarlos, y entonces ahí es donde vino la burbuja financiera, porque eran ya tanto su valor, era tan irreal, pero su valor real no era el que se estaba promocionando a la hora de comprar este tipo de inversiones. De hecho, una de las más grandes aseguradoras estuvo involucrada en este tipo de escenarios, y por eso es importante conocer las etapas de una burbuja financiera.
¿Cómo puedes tú saber si estás frente a un elemento de burbuja financiera, si estás frente al escenario de una burbuja financiera y que esto obviamente puede llegar a mermar tus finanzas si es que no tomas la decisión de manera correcta? Fíjate muy bien, porque existen determinados elementos que te van a dar las señales de alerta y de cuidado cuando estés frente a este elemento, a este concepto de burbuja financiera. Estas etapas se componen de la siguiente forma, fíjate muy bien. El primero es el planteamiento, es decir, los inversionistas comienzan a expresar una idea muy innovadora, la comienzan a dar a conocer con la finalidad de que otros inversionistas comiencen a confiar en ese activo, comiencen a confiar en esa inversión para que posteriormente los precios comiencen a aumentar. Ahora, si esto llega a ser de una manera desproporcionada, irreal e injustificada, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué suben muchas veces los precios en este tipo de escenarios? Porque se dan promesas de todo el público que quiere, para todo el público que quiere invertir. Muchas de estas promesas es: vas a obtener un gran rendimiento, un rendimiento casi del doble, del triple de tu inversión. Y muchas veces esto es, no necesitas saber de tanto conocimiento financiero, simplemente tienes que bajar la aplicación, tienes que invertir, esperar un poco de tiempo. Vamos, al final del día, promesas que se le da a todo el público que desea o quiere invertir, sin saber incluso el por qué o cuál es el motivo que está justificando esta inversión. Es una euforia total ante una promesa total y completamente increíble, y aquí es donde nosotros debemos prender nuestras alarmas, porque no necesariamente estas promesas van a ser reales. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este punto, gran parte de estos activos, de estas inversiones, ya tienen un valor muy por encima del que inició, que llega a ser total y completamente irreal. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? De que muchos de los expertos comienzan a abandonar el mercado, comienzan a vender antes de que comience la tormenta y el caos, y se dé cuenta que el valor de ese activo, de esa inversión, pues no es real. Y aquí es donde caemos en un gran problema. ¿Por qué? Porque una vez que comienzan a abandonar el mercado, todos van a entrar en pánico. La oferta simple y sencillamente ha superado a la demanda y los precios se desploman, y aquí es donde viene el problema, porque si tú compraste esta inversión, este activo a un precio, digamos, promedio, bueno, pues ahora ese activo ya no vale prácticamente nada, que es justamente lo que hemos visto en el ejemplo de la gráfica que aquí tú puedes ver. Imagínate que tú compraste una criptomoneda en este punto y no la vendiste. Bueno, pues simple y sencillamente ya has perdido la mitad de lo que invertiste al día de hoy. Así es más o menos cómo funcionan las burbujas financieras, y por eso es importante que estemos muy atentos de cómo es que nosotros podemos tomar una decisión en tiempo sin que esto afecte, por supuesto, a las entidades financieras, a los usuarios, a los inversionistas. ¿Qué consejos puedo ayudarte frente a esto? Lo primero es de que tienes que diversificar. Esto es ya un consejo por demás dado por muchas personas, y básicamente se refiere a que no tengas toda tu inversión puesta en un solo activo. Debes de colocar tu dinero en diferentes inversiones con diferentes tasas de rendimiento, algunas incluso que sean a la par al de la inflación, con la intención de que no pierda el valor a través del tiempo. Vamos, no puedes poner todos los huevos en una sola canasta. Debes de saber poner tu dinero en diferentes inversiones, porque así, si una cae, tienes la fortaleza de todas las demás. Y si una sube, bueno, puedes a lo mejor considerar poner un poco más de tu dinero en esa inversión que está aumentando, sin que obviamente sea irreal. Segundo, no hagas cambios radicales. Esto de los cambios radicales tiene que ver con que si tú tienes una inversión y comienza a comportarse correctamente, no hagas un cambio radical de mandar absolutamente toda tu inversión a ese tipo de inversión, porque seguramente va a llegar un momento en que puedes perderlo todo. Nuevamente, si tu conocimiento es limitado o básico. Otro de los más importantes, y quizá este sea el más importante de todos: no sigas modas. Hoy en día está muy de moda poder invertir en criptomonedas, en NFTs, en lo que son las Forex, en todo este tipo de inversiones que muchas veces se hacen solamente por moda. El problema de esto, amigos, es de que estas modas se dan a conocer
justo en el punto donde el precio ya es tan alto que una vez que tú inviertes comienza a desplomarse y es donde tú comienzas a perder tu dinero. Toma decisiones inteligentes. Para eso yo siempre te recomiendo que estés asesorado con un profesional en la materia, con un inversionista de calidad que te garantice que no vas a perder tu inversión o que por lo menos te garantice que después de determinada toma de decisiones no van a seguir arriesgándose. Esta es la toma de decisiones inteligente y siempre tiene que estar acompañada por un profesional en la materia. Finalmente, investiga el entorno. Si no investigas por qué está aumentando o disminuyendo el precio de alguna divisa, de algún activo, de un bien, entonces simple y sencillamente te vas a dejar llevar por las modas y por las tendencias. Pero si conoces el origen real del por qué aumenta o disminuye determinado activo o inversión, sabrás en qué momento tomar una decisión inteligente. Si bien el tema de la burbuja financiera puede llegar a ser muy complejo, es importante que entiendas que esto no es ni bueno ni malo dependiendo desde el punto en que tú lo estés viendo. Por supuesto, los expertos en la materia, los financieros, los contadores, todos aquellos que tienen pues un gran sentido en tema de números y que conocen estos temas de finanzas, de cómo se comporta el mercado, pues sabrán en qué momento tomar la decisión correcta. El problema viene cuando personas que no tienen un gran conocimiento, cuando no saben del tema o se dejan simplemente llevar por modas, sufren los estragos y las consecuencias financieras que esto conlleva. Amigo, espero que este video te haya gustado. La verdad es de que lo hacemos con toda la intención de que tú te quedes en este canal, que te suscribas y que le des like si es que te ha servido un poco la información que aquí te hemos brindado. Nos vemos en el próximo video, amigos, y recuerda siempre dejar tu comentario.